Hoy cumpliría 100 años uno de los intelectuales más influyentes del Uruguay del siglo XX. Estoy hablando del doctor Héctor Hugo Barbagelata, que realizó contribuciones decisivas en el campo del derecho y también tuvo una trayectoria destacada en la política, el periodismo, la historia, la sociología y la cultura. Barbagelata fue miembro de la generación del 45, aunque para los más jóvenes tal vez no sea tan conocido como Mario Benedetti, Idea Vilariño, Juan Carlos Onetti o Carlos Maggi. Su legado principal se desarrolló en el plano del derecho del trabajo, donde es considerado una referencia dentro y fuera de nuestro país. Además de su faceta como docente universitario, Barbagelata dejó una extensa obra en libros y artículos que hasta hoy juegan un papel importante en las relaciones laborales en Uruguay y en América Latina. Y también impulsó la Revista de Derecho Laboral, de la que fue cofundador en 1948 y luego director hasta su muerte en 2014. Pero Héctor Hugo Barbagelata también tuvo una actividad importante en el teatro uruguayo, donde fue actor, autor y director. Por ejemplo, en 1942 fundó la Compañía de Teatro Universitario del Uruguay junto a sus amigos Adela Reta y Andrés Castillo. A partir de 1952 y durante 12 años tuvo a su cargo la Escuela Municipal de Arte Dramático, continuando la obra de Margarita Xirgu. Y además, como actor y director, puso en escena una decena de obras entre 1943 y 1958. Más adelante en el tiempo, en el regreso a la democracia, presidió el SODRE, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, cuando de esa institución dependían la radio y la televisión oficial públicas, la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional, salas de concierto y teatro. Por otra parte, Barbagelata se desempeñó como periodista, en especial en el diario Acción y en el semanario Marcha. En los próximos minutos vamos a repasar la vida y la obra de Héctor Hugo Barbagelata y para eso hemos organizado en perspectiva una mesa especial. Voy a saludar a quienes nos acompañan. Empiezo por una cuestión de jerarquía, por el doctor Julio María Sanguinetti, abogado, expresidente de la República. Doctor Sanguinetti, bienvenido. Muchas gracias. Discutó lo de jerarquía, ¿no? Bueno, no, porque la duda era primero el expresidente. Será protocolo, pero no jerarquía. Primero el expresidente o primero la dama de la mesa. Bueno, ahora vamos con María Josefina Pla, abogada laboralista, hija de Américo Pla Rodríguez, otra eminencia del derecho laboral uruguayo y muy amigo de Barbagelata, ¿no? Creo que esa es la razón de estar, más que la primera, porque no me considero hoy tan laboralista. Y bueno, sigo saludando el doctor Carlos Casalás, experto en derecho laboral, que se define con orgullo como alumno de Barbagelata. Doctor Casalás, también bienvenido. Muchas gracias. Discípulo. Discípulo, mejor. Discípulo. Palabra. Bien. Y por último, Pedro Daniel Weinberg, ex director de Sinterfor OIT, acá en Montevideo, hoy directivo de la Fundación Electra, creada por el doctor Barbagelata para fomentar el estudio del derecho laboral. Daniel, también bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por esta sesión de homenaje a quien tanto se lo merece, como fue el maestro Héctor Hugo Barbagelata. Aclaro además que Daniel o Pedro Daniel es argentino, absolutamente uruguayizado, radicado acá desde los años 70, ¿no? Empecé en el 74 y definitivamente me instalé en el 95. Ahí está. Bueno, para empezar, ¿cómo define cada uno de ustedes a Héctor Hugo Barbagelata en pocas palabras? Sacamos una ronda rápida de definición. Josefina, esta vez te toca a ti primero. Una persona que dedicó su vida a hacer lo que le gustaba, a volcar todas sus energías y sus potencialidades al servicio de la comunidad, y lo hizo multifacético, y eso es un mérito enorme. Después voy a contar cosas mucho más familiares y cotidianas, porque mi memoria es esa. Yo no recuerdo el mundo sin él. O sea, mi infancia tiene a Barbagelata de los personajes más cercanos. Doctor Sanguinetti, ¿usted qué dice? Héctor Hugo es representativo de una gran generación
en la cual su característica era la variedad intelectual. Eran especialistas, pero ninguno era cerrado en su especialidad. Una característica de su tiempo, yo viví esa facultad, época de Ferrari, Justino, Sayagues Lazo, etcétera, que fueron los que formaron a nuestra generación. Pero Víctor Hugo, como digo, representaba lo que era la vida cultural del país, porque estaba en la historia, porque estaba en el teatro, porque estaba en todo ese quehacer. El teatro, en aquel momento, la Comedia Nacional y la Escuela de Arte Dramático eran instituciones muy centrales en la vida del país, y él estaba muy íntimamente vinculado a eso, ni hablar del derecho laboral. Y yo lo conocí ya de niño yo, a través de eso, porque mi padre fue 30 años director del Instituto de Trabajo y siempre siguió vinculado a esos temas, de modo que ahí ya desde muy chico conocía a los sindicalistas, a los laboralistas y a los dirigentes empresariales que circulaban por casa. En esa época todo era mucho más cara a cara, y las reuniones ocurrían en casa, cosa que me parece extravagante. ¿Qué dice el doctor Casalas? ¿También su definición rápida para el comienzo? Sí, bueno, lo conocí ya como profesor. Cuando me incorporo ahí fue una relación directa como docente, a quien acompañé en mi formación docente en los 2 primeros años. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 85, cuando el gobierno democrático del doctor Sanguinetti, la universidad recuperaba la autonomía en forma plena, y Barbagelata y el profesor Pla Rodríguez, en fin, todos los profesores que habían sido destituidos o obligados a renunciar, se reintegraron en ese momento. En ese año me incorporé en la aspirantía con el profesor Barbagelata y tuve oportunidad de conocerlo. ¿Y entonces la definición cuál es? ¿Maestro? ¿Aparecía ese término? A los pocos meses dirías que ya lo pasé a considerar mi maestro o el maestro, porque fue como si hiciese una carrera junto a él. Recuerdo que en ese momento, Josefina lo recordará, las aspirantías se hacían, los aspirantes debían ir un año solo. Y yo le pedí al profesor Barbagelata, cuando terminó el primero, que repitiese, quería repetir con él, y accedió, y hice otro año más, el 86, acompañándolo a Barbagelata. De ahí además desarrollamos una amistad de toda la vida, hasta su muerte. ¿Y Daniel, cómo lo caracterizas tú? Yo diría, un poco retomando algunas de las cosas que esbozaron María Josefina y el doctor Sanguinetti, y como soy argentino me puedo dar el lujo de, entre comillas, exagerar. Yo creo que fue un gran renacentista. La cabeza de Barbagelata era una cabeza enorme por donde se lo mirase. Todo el mundo hablamos del Sodre, pero voy a hablar de otro Sodre para Barbagelata. Cuando uno entraba al departamento de él en el Panamericano para una entrevista de trabajo o lo que fuese, permanecía 24 horas prendida la radio clavada en el 650. Era un hombre no fue presidente del Sodre solamente, fue un hombre de carne y hueso. Y era un hombre de carne y hueso. Él jamás hizo sentir sobre su interlocutor toda su sabiduría, no aplastaba, era un hombre muy, muy afable, muy llano, pero enormemente culto en derecho, en literatura, en música, en todos los ámbitos importantes y trascendentes de la vida. Pero era una figura que no descollaba, no aplastaba a nadie. Y yo quiero decir que lo conocí en el 78, en plena dictadura, cuando él estaba encerrado en su casa, en su autoexilio, junto con Electra. Electra ya había perdido su posición en el Poder Judicial y estaban los dos encerrados allí en esa casa. Sí, recordemos que el doctor Barbagelata renuncia a la Universidad de la República a raíz de la dictadura y la intervención, ¿no? Claro, pero su vida se encierra en el apartamento del Panamericano, y con un colega de aquel entonces, el doctor Santiago Gudero, un colombiano con el que trabajamos muchos años,
Y por la intercesión de Rubén Cotelo y el doctor Aníbal Barbagelata pudimos llegar, porque no era fácil llegar en esos años, no se podía golpear una puerta, no se podía llamar por teléfono si uno no conocía a esa gente. Y a través de una jugarreta de nuestro colega Rubén Cotelo y por haber sido alumno de Aníbal en sus cátedras de Derecho Constitucional, llegamos a la casa de Barbagelata. Y a partir de ahí trabamos una relación de la que yo me he beneficiado muchísimo. ¿Qué decía Josefina? No, iba a mencionar que Rubén Cotelo es tu padre. Casualmente, sí, casualmente. Porque me parece lindo en esta relación que todos hemos tenido con Barbagelata, hacer esos menciones de esos entrecruzamientos. Sí, porque aquella reunión fue para vincularlo a Sinterfor OIT, a la dependencia instalada acá en Montevideo. Y a la OIT sobre todo. Y valga un paréntesis, el que promovió todo eso y el que se jugó fue el que era en aquel momento un brasileño, Eduardo Ribeiro de Carvalho, que fue quien se comprometió, porque llevar a Barbagelata no era darle trabajo, era abrirlo de vuelta al mundo. O sea, a través de la OIT Barbagelata volvió a caminar y ahí se reencontró con Blancpain, otro gran laboralista belga, y eso fue una de las cosas importantes. O sea, para Barbagelata no fue solo el relacionamiento profesional laboral, sino que él necesitaba ese oxígeno que se le negaba en ese momento. Doctor Sanguinetti. Puedo contar varias escenarios en los que lo conocí. Como decíamos recién, ya desde muy niño, adolescente, a través de mi padre, luego en el diario, porque en Acción, donde yo me incorporé muy tempranamente, llevo 70 años de periodismo, una barbaridad. Acabo de celebrarlos en estos días, ¿no? Acá estamos, y en esa época, bueno, recuerdo haberle pedido colaboraciones o algo así, pero luego tuvimos también una relación permanente también con su hermano Aníbal, ¿no? Que es una figura también de la misma estirpe, es decir, esos profesores universalistas que tenían una especialidad, pero eran fundamentalmente figuras en todos los ámbitos de la vida intelectual, como era Aníbal también. Digamos, Héctor Hugo más vinculado al teatro, Aníbal más vinculado a la historia, digamos así. Y ambos muy vinculados a un tío que vivió en Francia y que fue el que los vinculó a Francia, porque ambos se formaron también en Francia. Sí, pero después tuve con él una pista biográfica simplemente. Barbagelata se gradúa como abogado en 1945 acá en la Universidad de la República y 2 años después se doctora en Derecho Laboral en la Sorbona, en París. Bueno, ahí estaban vinculados al tío, que también era un personaje muy singular, porque se va del Uruguay tempranamente y después vivió toda la vida en París, dedicado a la literatura, también escribió algunos trabajos históricos, recuerdo uno sobre Artigas. Era abogado también. Eso no lo recuerdo. Sí, porque por Barbagelata hay un parentesco político, es decir, hay una prima de papá casada con un Barbagelata. Y ellos me mostraron cuando ese primo, el sobrino, cumplía 70 años, que le estaba entregando el título de abogado de Hugo, lo tenían ellos, esa rama de la familia Barbagelata. Ahora, yo después tuve un vínculo muy particular también a partir del año 85, que recién se mencionaba, porque fue nuestro primer presidente del SODRE. En aquel momento, algo muy emblemático, y donde habíamos asumido un compromiso muy fuerte, que era retornar al edificio, que se había incendiado en el año 72, y que era una especie de fin de carencia, de llaga, de herida abierta, de que el Uruguay no recuperara ese ámbito tan particular
de su vida hasta hoy, pero que para nosotros en la época había sido digamos una pequeña catedral, porque allá nos mandaba Hugo Balso, que era profesor nuestro en el Rodó, y nos conseguía entrada para ir al Sodre los sábados a los conciertos, ¿no? Bueno, y entonces con él iniciamos el edificio, ¿no? Es decir, el debate dónde se hace de nuevo, se hace en el mismo lugar, no se hace en el mismo lugar. Luego hacemos un concurso de arquitectura, no hacemos un concurso de arquitectura. Luego la licitación, en fin, todas esas cosas que en el Uruguay sabemos que tienen su esfuerzo y su tiempo, pero con él pudimos enderezar el tema. Y comenzar la obra. En tándem con la doctora de la Reta, ¿no? Porque Barbagelata presidía el Sodre y la ministra de Educación y Cultura era Adela Reta, su gran amiga, ¿no? Adela era, si cabe la palabra, era una caudilla cultural, porque en todo ese mundo no solo ejercía la influencia propia de su capacidad, digamos su profesión o su especialidad en el derecho penal, era una de las tantas facetas que había, pues estaba íntimamente vinculado justamente a Héctor Hugo en el teatro. Fueron fundadores del Teatro del Pueblo, que en aquel momento llevó toda una corriente, de modo que ahí hay toda una serie de vínculos y de figuras, y Adela tenía una enorme influencia. Arrastraba gente, en la facultad era una referencia personal, y en todo el mundo cultural, como decimos, en el teatro, en la música, en el ballet, en cuánta cosa existía, andaba Adela siempre en la vuelta con ese espíritu infatigable que tenía, y ella ejercía una influencia en todo ese núcleo, de modo que ahí, con ella de ministro y Héctor Hugo de presidente del Sodre, bueno, como presidente me di el lujo de tenerlos. Estaba repasando datos a propósito de Héctor Hugo Barbagelata, y por ejemplo, en la antología del pensamiento crítico uruguayo contemporáneo que coordinaron para Claxo Gerardo Caetano y Karina Battiani, y donde reseñaron a 25 intelectuales, bueno, uno de ellos es Héctor Hugo Barbagelata, ¿no? Uno es Barbagelata. Y entre otras cosas dicen que la obra de Barbagelata constituye un pilar fundamental de la llamada Escuela Uruguaya del Derecho Laboral. Tal vez muchos de nuestros oyentes no sepan sobre esa creación, entre comillas, uruguaya. A ver, doctor Casalas, ¿qué la caracteriza? A él no le cerraba completamente que lo colocaran ¿no? Porque él decía, es más bien como una creación de los colegas extranjeros que se refieren a los profesores uruguayos como la escuela uruguaya. Pero al final terminaba asumiéndolo, ¿no? Como reconociendo que él, Pla, Sartú, en fin, había un grupo de profesores que habían ido asumiendo una concepción del derecho del trabajo, un estilo de trabajo, un método que fue caracterizándolos en el exterior. Pla publica el libro Los Principios del Derecho del Trabajo en el 74, Barbagelata publica Derecho del Trabajo, por eso un poquito después, son las primeras obras. Él ya había publicado el Manual de Derecho del Trabajo, que van marcando el camino de esos lineamientos doctrinarios, ¿no?, de esa escuela. Que se perfila ¿cómo? A ver, ¿dónde estaría uno de sus acentos? Ahí tenía alguna diferencia con Pla Rodríguez, pero claramente él en su obra incorpora la vinculación con otras disciplinas, especialmente la sociología. Su formación probablemente en París, en la Sorbonne, lo marcó, algunos de los profesores que tuvo, los aspectos históricos y socioculturales. En su libro Derecho del Trabajo le da una gran importancia a la evolución del derecho del trabajo, el arranque a principios del siglo XX, el análisis de la obra de don José Valle Ordóñez, no como un adorno en la obra, sino como parte de una concepción en que explica la norma en función de condiciones sociales, políticas, ideológicas que se van dando en el mundo. Eso es muy claro. En el curso de Barbagelata el de grado también se percibía esa forma de orientar, inclusive hasta en los trabajos que le pedía a los estudiantes externos, les recalcaba esos aspectos, que era no solamente la narración de la norma, sino el contexto en que ella se había originado.
Josefina, ¿tú qué agregarías? Además se dio un crecimiento muy grande de seguidores del derecho laboral. Creo que Barbagelata y Pla lograron entusiasmar muchísimo y como tú empezaste en el 85, el grupo de los miércoles empezó en el 75 y ahí fue también un semillero de vocaciones por el derecho laboral. Aclaremos qué era el grupo de los miércoles, una especie de institución, ¿no? Hay que ubicar la dictadura y el apartamiento de facultad y el cierre de los institutos especializados de facultad. Y entonces los jóvenes buscaron dónde encontrar espacio para seguirse formando y Pla les dijo, bueno, vengan a casa, y un miércoles 20 de agosto del 75 nacía el grupo. Barbagelata, que había renunciado a facultad en la intervención, se reunía con algunos profesores en su casa, pero ese grupo estaba más limitado a los que habían estado en facultad en ese momento. Pero yo, mi venida acá tenía esa parte muy de la amistad de Pla y de Barbagelata, pero sobre todo de la relación de ellos como profesores. Tú señalabas evidentemente que había diferencias de opciones o de intereses o de distintas cosas, pero sobre todo eran de un apoyo mutuo que los hacía potenciar y crecer. Es decir, para mí el ejemplo de relacionamiento entre dos profesores y de la cátedra unida hizo crecer muchísimo más. Como estaba la revista de Derecho Laboral, que la habían fundado junto a De Ferrari, y después en la práctica la siguieron ellos dirigiendo, era cotidiano la llamada a consultarse, la llamada a preguntarse. Como no había celulares, lo que decía usted, las reuniones eran en las casas, la venida a casa o la llamada. Es decir, fue muy fuerte lo que nosotros fuimos testigos. A su vez se hicieron muy amigas las Electra y mamá, y los acompañaban siempre, pero la relación entre ellos para mí es riquísima y la disfruto compartiendo como legado de estos tiempos. Vayan pidiendo la palabra, creo que el doctor Sanguinetti quiera que hay manos levantadas, bajo. A ver. Lo que menciona Josefina es muy importante porque ambos, Barbagelata y Pla, son impulsores de la creación del posgrado en la Facultad de Derecho, la especialización en Derecho del Trabajo. La facultad no tenía esa formación de posgrado, ellos la impulsan. Y en el caso de Barbagelata, probablemente sea el punto más alto de su trabajo docente el que desarrolló en el posgrado, porque él mismo crea una materia para el posgrado que tuvo un impacto impresionante en los colegas que asistieron, que era la evolución del pensamiento ius laboralista. Es decir, él hacía un análisis histórico del desarrollo doctrinario en la historia de fines del siglo XIX hasta la actualidad, analizando en forma crítica los hechos históricos fundamentales, pero sobre todo el pensamiento de los grandes doctrinos. Eso lo elevó fuertemente porque se lo convocó. Es más, inmediatamente le empezaron a pedir que escribiese el curso en un libro que es que yo traje un ejemplar, que es la evolución del pensamiento ius laboralista. Probablemente es la obra máxima, ¿no? Él tiene otra elaboración que es su concepción del derecho del trabajo, que él denomina particularismo, que es el componente esencial. Ese punto es esencial. Yo en las clases regulares de grado, él trataba de transmitir también ese entorno histórico. Su puntualidad en aquellas clases a las 8 de la mañana, él se iba al Sodre, terminaba las clases, eran las 8 de la mañana, eso de las 10 ya se iba al Sodre, inmediatamente continuaba con su actividad. En eso los dos coincidían en una puntualidad. Sí, es más, yo llegué tarde, cometí el grave error de llegar tarde a algunas clases y me dijo:
usted se ha convertido en un contumaz incumplidor de los horarios. Eso te queda para Lo que corregí inmediatamente a partir de la clase siguiente. Doctor Sanguinetti. Estoy pensando en dos planos, ¿no? Pensando en Héctor Hugo como expresión de un tiempo de la vida cultural y política del país. Paimer hablaba recién del espíritu renacentista. Yo diría que eso es la mirada universalista. Era muy propia de la época, muy propia de la época. Hoy vivimos en un mundo mucho más especialistas, ¿no? Hoy todos estos que estamos hablando eran especialistas, pero nadie puede encasillar ni a Héctor Hugo, ni a Justino Jiménez Arecha, ni a De la Reta, ni a Sayagués Lazo, ni a Peirano, simplemente en su especialidad, porque fueron figuras de una universalidad cultural enorme. Y en segundo lugar, pienso en la modalidad personal, porque eso también uno cuando busca a alguien es bueno recordarlo. Era alguien extraordinariamente cortés, extraordinariamente cordial. Yo diría, a la escala de hoy, que todo es bastante más vulgar, yo diría ceremonioso, porque tenía una cierta actitud teatral, ¿no? En sus expresiones, en sus exposiciones, en fin, en todas sus características, siempre dentro, como vuelvo a decir, de esa idea. Y luego trabajamos mucho, porque la verdad que del 85 al 90 son 5 años, fueron 5 años intensos, 5 años que vivíamos en planos muy diversos. Hoy a la distancia, como pasa siempre, todo se ve en una fotografía de un instante. Fueron años muy trabajosos, muy difíciles, muy llenos de inquietudes, ¿no? Era la transición institucional con todas sus angustias, subidas, bajadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este plano cultural, donde había habido además grandes heridas, ¿no? Era el retorno a la democracia. Bueno, retornaba a la Universidad Liechtenstein como rector, ya había sido el rector antes de la intervención, después más adelante será nuestro ministro en la segunda presidencia. Entonces estuvimos muy cerca en toda esa etapa. Sí, yo quiero agregar que era un gran intelectual, era una cabeza renacentista, pero un hombre con los pies en la tierra. Y como por pudor no lo dijo María Josefina, lo voy a decir yo. Barbagelata y Pla Rodríguez financiaron de su propio bolsillo la revista de Derecho Laboral durante los años de la dictadura. No habían subsidios, no habían subvenciones, no había manos caritativas desde ONGs europeas que echas arrimasen un peso. Y esto yo lo quisiera retomar, Emiliano, porque creo que el otro gran Barbagelata por el que yo admiro es el constructor de instituciones, pero quisiera volver sobre eso. Enseguida, en la segunda parte. Siguen llegando testimonios de los oyentes. Por ejemplo, María Luisa dice que como ella estudió Derecho en plena dictadura, no fue su alumna, de todos modos lo considera uno de sus maestros. Aprendió mucho de él leyéndolo. Varias generaciones abrevamos en su sabiduría también como graduados. Y después, este otro mensaje: como estudiante de magisterio en el año 66, tuve a Héctor Hugo como profesor de sociología, a Aníbal como profesor de derecho y a Margarita Barbagelata como maestra de práctica en la Escuela Perú. Un placer todas esas clases, los 3 hermanos de la misma altura, agrega esta oyente que es María Cristina. Hoy, 12 de septiembre, se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX en Uruguay, el doctor Héctor Hugo Barbagelata. Pese a que tal vez no es tan conocido por las generaciones más jóvenes, Barbagelata, que falleció en 2014, dejó una huella indeleble en el derecho laboral en Uruguay y también en el mundo, pero además tuvo una trayectoria interesantísima en la política, el periodismo, la historia y la sociología, también en la cultura, en particular en el teatro, donde fue actor, autor y director. Estamos recorriendo su vida y su obra
Estamos en una mesa especial hoy, en Perspectiva, en la que nos acompañan Julio María Sanguinetti, María Josefina Pla, Carlos Casalás y Pedro Daniel Weinberg. Josefina. No, quería destacar su generosidad y su humildad. Cuando le hicieron un homenaje en facultad, creo que era el título, un homenaje grande, él empezó diciendo, hay gente que dice no le debo nada a nadie, yo le debo todo a todos. Y hizo el repaso de su vida, mostrando todas las influencias que él había recibido, las puertas que se le habían abierto, los aprendizajes, las enseñanzas de los demás. Y eso para mí lo recuerdo así grabado por el valor de esa postura frente a la vida. Y la otra, la sencillez, porque yo cuento cómo él me llevó a casa el día que yo me recibí, o cómo vino hasta casa en Flor de Maroñas a celebrar los 25 años míos de abogada junto con el ECTE. Después, con el barrio tuvo otras ventajas, porque la señora que trabajaba en la casa vivía a la vuelta. Después él le donó la casa, después me pidió que fuera abogada para gestionar la venta de esa casa. Siempre sencillo, de trato directo y muy cordial. Eso es el recuerdo que tengo de toda la vida, esa vida que digo, en toda esa relación familiar tan intensa. Yo ahora encontraba estos días una carta de mis padres en el 87, que yo estaba en la Casa de Hermida en Lima haciendo un curso, y pasó mi cumpleaños ahí. Entonces papá me mandaba una carta de felicitación contando cosas de aquí, y lo que cuenta, estaba Tiziano Treu visitando Uruguay, contando las cosas. Dice, ayer almorcé con algunos, el martes almorcé con Barbagelata y Rosenbaum en Morini. Estaba en la vida cotidiana de nuestras familias de forma muy, muy especial. Daniel, tú ibas a resaltar otro ángulo. Sí, yo quisiera retomar el tema de que era un intelectual, pero con los pies en la tierra y con mucho compromiso y destrezas y habilidades para construir instituciones. Él creía que las ideas tenían que cristalizarse en instituciones para garantizar permanencia y garantizar continuidad. Y eso lo hizo desde que era un muchachón, a finales de los años 30, cuando empieza con el teatro universitario, en Derecho, luego el teatro universitario en general, cuando crean el teatro, el cine universitario. Recuerdo que fue a hacer unos cursos de temporada a Santiago, Chile, en el 45, en enero, febrero, marzo y a su regreso le presenta al rector un informe completo de lo que había hecho, de la actividad académica, pero también que se había vinculado, y dedica varias páginas de su informe, que aparece publicado en los anales de la universidad, a las relaciones con el teatro chileno, y ya ahí suscribieron un convenio de cooperación entre el teatro universitario chileno y el teatro uruguayo, y ya empezaban a volar alto y pensaban en un teatro, una confederación de teatros independientes americanos. Creó la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Fue infatigable en la creación de este tipo de cosas. Y la otra cosa... Mira, en ese terreno, capaz que tenemos una oportunidad para escucharlo al propio doctor Héctor Hugo Barbagelata. La revista de Derecho Laboral fue una de esas instituciones que creó, que, como quedó dicho, continuó publicándose durante la dictadura, pese a todas las dificultades. Y hasta el día de hoy se sigue. Y a partir de ella, a su vez, en aquel periodo, se organizaron jornadas académicas al margen de la universidad que estaba intervenida, y se creó incluso una colección de libros titulada Biblioteca de Derecho Laboral. De esto hablaba en un testimonio el doctor Barbagelata. En ese momento tuve la convicción de que expresaba el sentir de todos los presentes al afirmar que a nosotros, hombres de derecho, en el Uruguay de 1975, nos podían quitar todo, pero no nos podían quitar la esperanza.
Se trataba de una mínima expresión de protesta, pero creo que todos nos sentimos un poco mejor, como la ovación con que se cerró el acto. Incluso había quienes lloraban. Era la primera jornada organizada por la revista Derecho Laboral, que entonces ya tenía más de 25 años y hoy está cumpliendo. ¿Comentarios de ustedes sobre esto que estamos escuchando? No, evoco esa jornada en la agrupación universitaria. Yo creo que tengo todavía en casa los taloncitos de inscripción, porque era todo manual y sin ninguna auspicio ni apoyo. 135 participantes, y allí participaban abogados en general apoyando esa, pero era una acto osado, porque en plena dictadura, jornadas de derecho laboral no era, y se hicieron 2. Y sin ninguna infraestructura de secretaria, contactos, internet. Sí. Sí, en aquel momento yo estaba más vinculado a Aníbal, porque ahí nos habíamos refugiado en el diario El Día. Estábamos todos proscritos, los que habíamos hecho política. Yo escribía literatura, historia, igual cada tanto teníamos un libro. Ahí estuvo mucho más vinculado a Aníbal, a su hermano, que eran muy parecidos también. Eran cortados por la misma tijera, la amabilidad, la cortesía, la vocación universalista, el sentido humanista de la vida. Y todo esto, en la medida en que va transcurriendo esta charla, me parece importante esto, o me provoca esta reflexión. Primero, la continuidad de las instituciones, como aquí se ha señalado, el valor de esa continuidad. Segundo, que todos nos sintamos parte de una larga cadena, que así como hemos recibido y nos hemos formado en función de ello, podamos a su vez también ser una continuidad hacia adelante. Y sobre todo mostrar también a las nuevas generaciones que hoy tenemos una cultura mucho más repentinista, una cultura mucho más instantaneísta en todos los aspectos, porque naturalmente la vida, los medios de comunicación, los modos de comunicarnos nos lo han impuesto, que viene el valor de ejemplaridad, de testimonio que tienen estas vidas, de cómo esa siembra, que en algún momento puede parecer efímera, sin embargo fructifica, deja, funda cosas, genera mentalidades, modo de pensar. A mí me pasa cada vez que tenemos un debate, digamos, político-institucional, ¡pum!, me cae la ficha de Justino. Digo, ¿qué diría Justino, no? Que era nuestro profesor de Derecho Constitucional, que nos matrizó a todos en nuestra época así, de modo indeleble, ¿no? Es lo primero que se nos ocurre. Imagino que también en el derecho laboral a que se dedican a eso enseguida están pensando. A ver, ¿qué diría Héctor Hugo de esto, no? Y eso tiene tanto valor, tanta significación, que por eso, bueno, le felicito a Cotelo por hacer este tipo de pausas en este mundo acelerado en el cual vivimos. Enseguida retomamos. Al principio del programa hizo mención a un mensaje de un exalumno de la Facultad de Ingeniería. Sí. Y lo que le sucede, él era profesor de legislación en la Facultad de Ingeniería, lo fue durante muchísimos años, pero lo que marca también otro aspecto de su vida, más bien ciudadana, fue un frontal opositor a la dictadura militar. Y él, la reacción que tuvo el día que la dictadura interviene en la Universidad de la República, él lo contaba después diciendo con cierta preocupación por lo que hizo, pero el mismo día que estaban los tanques de guerra frente a la Facultad de Ingeniería, él lo contaba así, se fue de mañana de su casa a la facultad con una carta de renuncia en el bolsillo. Esquivando los vehículos militares, ahí ingresa a la facultad, no encontraba a nadie, obviamente. Al final aparece un señor que él no conocía, pero el señor lo conocía a él, y le entrega la carta de renuncia. Y él dice, ¿por qué renuncia? No tenemos nada contra usted. Dice, yo sí tengo contra ustedes. Y se va.
dice, cómo fueron evolucionando los acontecimientos días después, me hizo pensar en lo que había dicho aquel señor que le entregó la carta, que podía haberle acarreado algunas otras consecuencias, ¿no? Pero yo quería leer, Emiliano, un breve párrafo que define cómo sentía Barbagelata la docencia. Yo lo utilizo. Le están haciendo una entrevista a Barbagelata para la revista latinoamericana de Derecho Social, y el entrevistador le pregunta qué es la docencia para él. Y entonces él contesta, impresionante, que yo la incorporé en el inicio de mi libro. Dice: en lo que a mí respecta, siempre he considerado que lo que un profesor no puede olvidarse, que quienes asisten a sus clases están haciendo entrega de la sustancia de sus vidas. Esto es, de su libertad y del tiempo de cada uno, que podría emplearse de otra manera y que en cada instante se agota definitivamente. Por tanto, lo principal que tengo presente es que el profesor no tiene derecho a frustrar las legítimas expectativas de quienes le entregan su tiempo, lo cual, por su parte, está exigiéndole una entrega total a este ministerio. Esa es ¿no? el sentir de Barbagelata de cómo uno se colocaba frente a una clase. Por ejemplo, es para encuadrar, ¿no? Sí. Así yo le contaba a usted de lo que en una clase a las 8 de la mañana había llovido, los estudiantes llegaban mojados, eran pocos, estábamos en un salón de entrepiso de la Facultad de Derecho, y Barbagelata había traído un librito viejo, muy viejo, de un autor francés, Georges Schell, que el título es Droit ouvrier, y entonces él esa mañana... Derecho obrero, ¿no? Derecho obrero de Schell, y esa mañana leyó fragmentos del libro, traduciéndolo del francés directamente, porque el libro estaba en francés, y entonces lo hacía con un entusiasmo que yo me convertí en un espectador privilegiado de un profesor, como si estuviese en la Sorbonne de París, en fin, y los estudiantes lo escuchaban casi sorprendidos. Era un espectáculo increíble de Barbagelata, de esa manera, dispuesto a todo en aquel día inclemente, de cómo leía, cómo hacía partícipe a los estudiantes de aquella lectura. Ese párrafo fantástico, porque es la esencia, yo diría, de la transmisión cultural. Cuando uno escucha eso, piensa en los diálogos socráticos, ¿no? Sí, señor. Que es el origen mismo de la cultura, ¿no? El diálogo, la pedagogía, la enseñanza, ¿no? Lo que cuesta Platón de su maestro, ¿no? Aquello de la conversación que va impregnando y enriqueciendo la vida de cada uno. Y bueno, por eso los profesores los maestros en general son tan importantes. Uno es hijo de ellos, ¿no? Y en este caso él lo define, o sea, lo sentía realmente como un sacerdocio, en el mejor sentido de la palabra. Sí, exactamente. Lo dice ministerio. Exactamente. Sí. Ya volvemos con la tercera parte de esta mesa especial. 12 de septiembre del año 2023, a 100 años del nacimiento de Héctor Hugo Barbagelata, un referente del derecho laboral y un intelectual de la generación del 45. Esta grabación es de junio del año 2012, en ocasión del fallecimiento del doctor Helios Sartú. Allí, durante el velatorio, fue el doctor Héctor Hugo Barbagelata quien hizo uso de la palabra, y en un momento decía lo siguiente: porque también se nos ha ido este luchador por la justicia americano, porque también se nos ha ido este luchador por la justicia social, informado, ameno y original profesor, competente abogado de los trabajadores,
fermental productor de tesis jurídicas en su obra publicada y muchas cosas más que adornaban su personalidad. En suma, un intelectual seriamente comprometido, del que nadie podía escuchar sus lecciones con indiferencia. Malísimos tiempos para los diversos grupos de amigos que veían en él un corazón puro y el intransigente rigor de las exigencias del absoluto respeto de sus principios vitales, cumplimiento sin fallas que reclamaba también a quienes deseaban ser sus amigos. Conmovido y conmovedor ese mensaje del doctor Barbagelata despidiendo a su amigo, con quien tenía diferencias políticas seguramente enormes, ¿no? Y sin embargo era tan cercano. ¿Qué dicen ustedes de eso? Vuelvo a lo de hoy de una cátedra unida. Yo acá mostraba la foto de los 3 matrimonios compartiendo una mesa, Sartú, Play y Barbagelata. Y eso lo manifiesta ahí como una anécdota que para mí fue muy marcante. Eso mismo de hablar en la despedida lo hizo Barbagelata en el entierro de mi madre. No sé si te recuerdas, porque dijo una gran obra como la de Pla solo se podía hacer con la compañía de alguien a quien le había sustraído horas. El libro de los Principios está dedicado a Marta por las horas con gratitud por las horas sustraídas a su compañía. Barbagelata es un hombre muy sensible y lo vimos ahí despidiendo al gran profesor, con quien seguro, porque además en ese momento ya Sartú había incursionado por otras actividades y más de compromiso político, pero... ¿Cómo ubicarlo políticamente? Porque era ballista y al mismo tiempo asesor de sindicatos. FUESI, por ejemplo, fue un gremio con el que trabajó años. Fue subsecretario de Trabajo en el gobierno de Gestido y gozaba de la máxima confianza de Pepe de Lía y Carlos Quijano. ¿Qué dicen ustedes de algo de lo que dije al principio? Toda su ser lo volcó al servicio de la comunidad. Para mí eso es la esencia de la misión de todos los humanos en la vida, y creo que él plenamente lo cumplió. El sentido de la tolerancia, ¿no? La democracia y la tolerancia a las ideas diversas, era constante. La gente que lo acompañaba, con la cual podía tener diferencias, en fin, sobre la existencia de Dios, por ejemplo, que alguna vez lo conversamos. En ese discurso que hace en el entierro de Sartú, precisamente toca ese tema, porque él tenía un amigo con Sartú, un amigo común argentino, maestro argentino, Rodolfo Capón Filas, un hombre cristiano definido que había incorporado en su concepción del derecho del trabajo su concepción cristiana. Tenía una enorme amistad con Barbagelata. Barbagelata era un agnóstico, ¿no? Es decir, pero las conversaciones entre ellos eran fantásticas, igual que con Sartú, que también estaba en esa posición. Bueno, eso que me parece muy importante, porque eso ha sido, digamos, yo diría lo mejor de nuestra sociedad democrática. Sí. Claro. Precisamente usted menciona Pla Rodríguez, demócrata cristiano, los Barbagelata, ballistas, Sartú, anarquista, digamos así, en un sentido amplio y generoso de la palabra, digamos así. Y eso nos permitió siempre convivir, como yo hace un rato recordaba. Pepe de Lía para mí era una figura familiar, pues la conocí en mi casa. Me acuerdo que el último homenaje que le hicimos en el Parlamento, todos miraron asombrados cuando me decía Julito, y yo le decía: Pepe, qué ánimo me da, sos el único en el mundo que me puede decir Julito todavía a nuestra edad. Es decir, creo que eso fue muy importante, que en cierto momento se comprometió en el país, es verdad.
¿no? Y creo que no es malo recordarlo, no para abrir heridas, pero sí para entenderle el valor del rescate de ese mundo de convivencia que el país lo testimonio, felizmente hoy lo ha recuperado, lo ha recobrado, ¿no? ¿Verdad? Y en el mundo del pensamiento jurídico también, porque ¿qué pasa? En materia de derecho hay digamos, una convivencia dialéctica. ¿Por qué? Porque nuestro derecho es un derecho liberal, de democracia liberal, republicana, histórica, sobre la base de esos principios. Entonces, aquellos años, 50, 60, había un cuestionamiento, digamos, hacia una sociedad basada en otros principios. Sin embargo, ahí, en el derecho, se convivía, y convivíamos todos. Y creo que seguimos, felizmente, conviviendo. Hoy, se me ocurre que con una coincidencia aún mayor, porque ya nuestra democracia liberal no tiene enfrente cuestionamientos ni modelos que pudieran desafiarlo. Daniel, casi en el final, ¿ibas a complementar lo que decía el doctor Sanguinetti? Sí, yo creo que lo que los unía a esta gente tan de posiciones aparentemente ideológicas tan diferentes era la nobleza. Y esa nobleza no era solo en la vida política, doctor Sanguinetti. Yo me acuerdo haber leído uno de los entrañables compañeros de toda la vida de Barbagilata fue el doctor Carlos Martínez Moreno, otro penalista. Y me acuerdo haber leído una crítica a una obra que dirigió Barbagilata, feroz, pero todo eso, y estaba escrita y publicada en los diarios de Martínez Moreno. De Martínez Moreno a una obra de teatro. Entonces, yo quiero volver sobre esas formas de sociabilidad que se fueron creando, de muchas décadas de vida, que empezaron y terminaron con sus vidas. Es decir, y esto es importante. Y quiero retomar el tema de la institucionalidad. Es cuando Barbagilata, en sus últimos años, después que fallece su entrañable y amorosa mujer, Electra Echeverry, decide crear una fundación y pone a disposición de la fundación todo el patrimonio. Yo personalmente no he visto en mi vida que nadie haya entregado todo su patrimonio a una fundación. Él alcanzó a presidir un par de años y luego falleció, pero él no retuvo nada, no sacó ninguna ventaja impositiva de ninguna naturaleza, y de todo su patrimonio, su departamento, algunos valores que eran todos sus ahorros, obviamente en Barbagilata no podían ser sino bonos del Estado uruguayo depositados en el Banco República, porque él no sabía, no entendía que hubiesen bancos privados. Fue un hombre de una entereza hasta el último de sus días, y la institución, la fundación, como fue él, la dejó en marcha y hasta el día de hoy funciona financiando becas para estudiantes de posgrado del interior, publicando libros, promoviendo encuentros, reuniones y distintos tipos de actividades, siguiendo con su ánimo. Pero entendamos que la fundación no es sino otra apuesta de Barbagilata para que las cosas tengan continuidad a través de las instituciones. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Miren estos dos mensajes que acaban de llegar desde la audiencia. Ana María dice: excelente homenaje a un hombre cuya memoria nos permite reforzar el camino político hacia el bien común. Me emocionan profundamente los testimonios. Y Rodrigo, que nos está escuchando en Chile, siempre nos escucha allá, dice: gracias por este tipo de programa. Yo nunca había escuchado hablar de Barbagilata y la verdad me da sentido a la vida. Escuchar lo que estoy escuchando le da sentido a la vida. Así que bueno, muy lindo eso. Yo quiero agradecer especialmente a la Fundación Electra por la iniciativa para llevar a cabo hoy acá en Perspectiva este programa, entre comillas, homenaje. Y quiero agradecer a quienes han estado con nosotros a lo largo de esta hora: María Josefina Pla, Julio María Sanguinetti, Carlos Casalas y Pedro Daniel Weinberg.